Bueno, pues quiero hacer como un pequeño video para resumir todo el trabajo adelantado para poder pues crear un servicio REST mediante Talent donde yo consulto una base de datos Elasticsearch y genero un archivo de Excel el cual después es almacenado en un S3 de Amazon. Listo, pues como para tener un resumen y alguien que necesite no pierda tanto tiempo en lograr este pequeño proyecto. Inicialmente yo estaba trabajando con Talent Big Data, la versión 7.3.1. Este Talent Big Data, él no trae los componentes que exponen los servicios REST. La verdad pensé que era que yo tenía algún error y no me aparecía el componente, pero pues me di cuenta que no trae esos dos componenticos que exponen el servicio REST. Lo otro es que cuando intenté hacer la conexión REST para poder conectarme a la base de datos de Elasticsearch, estaba generando problemas porque faltaban algunas librerías. ¿Sí? Buscando en foros encontré que la forma de solucionarlo era agregándolo mediante este componente que lee librerías y era colocar el nombre de las dos librerías que había que leer. Una es esta, JBX raya API 231 y la otra es JBX IMPL 223. Ya con leer esta librería se soluciona el inconveniente que se presentaba en el componente REST que se encarga de hacer la consulta a Elasticsearch. ¿Sí? Eh, con este componente REST, pues yo lo que hice básicamente fue conectarme a la base de datos Elasticsearch y consultar la información de un índice, que pues, es el ejemplo que yo tengo acá, mediante un método POST. Para poderle pasar parámetros, yo creé pues aquí en un Java Row una serie de filtros. Básicamente es este filtro, un query, que lo que hace es buscar un campo que se llama descripción tabla y hacer la consulta donde se encuentre esta tabla y él me devuelve pues ese resultado, el cual pues lo mapeo acá en este TXML map y lo que hago es pues llegar hasta la raíz donde se está iterando todos los valores de la tabla. Entonces, revisando el, la respuesta que me generaba a través de Postman, pues yo lo que hice fue llegar hasta allá, desde root, hits, llegar a source, y en source lo que hago es iterar para que me devuelva todos los registros que se encontraron con esa condición. Y pues lo que hago es llevarlos acá a la salida para posteriormente guardarlos en un archivo de Excel. Digamos que ese fue el primer paso que hice y lo hice con Big Data y ahí yo logré conectarme a Elasticsearch y traer la información. Pero pues el proyecto completo era exponer un servicio REST que pues yo lo pueda llamar o integrar a un proyecto como un API y finalmente guardar la información en el S3 de AWS. Cuando yo integré el proyecto acá, el, los componentes del AWS para hacer la conexión, se generan una serie de errores. ¿Sí? Finalmente encontré que los errores eran generados porque estas librerías están como que sobreescribiendo otras librerías que utilizan los componentes que me permiten conectarme al S3. Entonces lo que hice fue crear un subjob para que fuera llamado por este y no generar ese inconveniente. Con eso pues se logró la conexión al S3. Pues básicamente la conexión al S3 es muy sencilla. Yo tengo un componente de conexión donde coloco el access key y el secret key y pues la región, y con esto donde está desplegado el S3, y con esto ya abro la conexión al S3 y acá lo que hago es colocar el bucket que tengo ya configurado y el nombre del reporte que lo voy a dar, y acá está la ruta donde yo voy a sacar ese archivo que voy a exponer. Entonces pues en el ETL completo lo que yo estaba haciendo era aquí en este archivo de Excel lo estaba guardando en una ruta de mi servidor para que con este componente yo lo leyera de esa ruta y lo guardara en el S3 de Amazon, y posteriormente lo que hago es cerrar la conexión.
Implementar la conexión con Amazon es muy sencilla, o sea, realmente solo estos tres componentes. Lo que hay que tener cuidado es pues que las librerías no se vayan a sobreescribir como estaba pasando cuando yo hacía esta lectura acá. ¿Sí? Entonces solo me quedaba un paso, que es cómo exponer un servicio REST pues para que pues pueda ser consumido por una aplicación. ¿Sí? Como este talent para Big Data no tiene esos componentes, entonces encontré que hay que descargar otro talent, un talent que se llama Talent Open Studio ESB en esta versión, que es como la actualizada. Y este talent sí trae los componentes TREST Request y TREST Response, que es el que me va a permitir configurar o exponer un servicio REST y pues ejecutar todo el ETL internamente. Inicialmente hice una prueba eh, donde yo al componente simplemente le configuro con qué IP y qué puerto es que lo voy a exponer. Pues puse la IP 0000 para que él pueda exponerse dentro de un contenedor o dentro de otro servidor y pues no haya ningún lío. Simplemente yo pongo la IP del servidor, el contenedor y el puerto, y él pues yo pueda acceder al servicio. Acá pues yo estoy recibiendo mediante POST una serie de parámetros que es la que me van a permitir saber qué acción tomar. En este caso pues estos son los parámetros que yo estoy recibiendo, y acá en este componente estoy definiendo esos parámetros, cómo los voy a propagar dentro de mi ETL. ¿Sí? Un proyecto, un reporte ID, una ejecución, nombre del reporte y un mensaje. Digamos que esos son los parámetros que yo estoy recibiendo acá a través de este patrón de URL. Un tema importante en esta versión, no sé si en versiones anteriores, pero por lo menos en esta versión yo cambié este REST endpoint por una variable de contexto. Y en la variable de contexto pues yo tenía configurado la IP y pues digamos que dónde iba a estar ese endpoint, pero la verdad no funcionó al momento de desplegarlo mediante Talent Runtime. No funcionaba, no se desplegaba el servicio y no permitía que se pudiera hacer uso del mismo. Entonces, después de mucho ensayo, pruebas y errores, encontré que pues había que dejarlo aquí directamente quemado para que él funcionara y pudiera exponer el servicio. No he hecho más detalles, pero yo asumo que debe haber alguna forma de que yo pueda configurar una variable de contexto y estar cambiando ese endpoint pues dependiendo del ambiente que se despliegue. Pero por ahora, para que me funcionara, lo coloqué aquí directamente y ya con eso yo pues lo puedo desplegar acá, ¿sí? Y puedo hacer un consumo mediante Postman de este servicio REST que estoy exponiendo, ¿sí? Bueno, en este caso salió un error, creo que el puerto se está siendo usado, porque pues ya yo compilé el proyecto y lo desplegué en el Talent Runtime, acá lo tengo desplegado, entonces por eso me está saliendo error. Simplemente después de estar ejecutando el Talent Runtime, lo que hago es localhost 8040, que es el puerto, y los servicios, y él me muestra los servicios que yo estoy disponiendo de ese Talent Runtime. En este caso estoy disponiendo el 000 8888, que es el mismo puerto que tengo allá en el ETL que iba a compilar. Entonces él me está exponiendo este servicio, ¿sí? Entonces lo que puedo hacer para efectos de ejemplo es cambiar aquí el puerto. Entonces voy a hacer ese cambio acá en el componente, lo voy a poner en el 9 y lo corremos nuevamente. Listo, ahí ya está el servicio expuesto en el puerto 8889. Ya mediante Postman pues uno puede hacer el consumo de ese servicio, acá en este caso, y le tengo predefinido la respuesta, ¿sí? Me va a responder que prueba encontró reporte, es el nombre que yo le puse. En este caso él me consumió este servicio. Si se da cuenta, aquí se ve que generó un registro y ya se expuso. Yo aquí termino esta ejecución, lo ejecuto, él no me responde.
Si yo lo cambio de puerto, que es al 88, que es el que ya tengo ejecutando en el talent runtime, pues él me va a responder, que ese era el que estaba generando error. Entonces con esto pues ya hago un recorrido de la configuración del componente para exponer el servicio REST. Básicamente uno pone el endpoint, define pues, el patrón de URL que va a recibir para las variables, eh, que va a enviar a través de la URL mediante post, la respuesta que va a dar. Entonces aquí pues uno tiene el esquema, es un body donde en el TXL map estoy diciendo que voy a devolver, ¿sí? Voy a devolver el reporte allí, el proyecto, el nombre del reporte y un mensaje. Eso es lo que básicamente voy a devolver. Ahora, regresando al tema digamos, del reporte, exponer un servicio, que ese servicio me construya un reporte y que ese reporte sea guardado en Amazon, pues aquí tengo el servicio donde estoy generando, si genero error, pues respondo un error. En este caso pues estoy respondiendo un ok hasta ahora, le respondo un error, pero aquí estoy llamando es a un subreporte que se llama reporte REST. Ese subreporte tiene internamente pues una configuración de conexión a base de datos a través de un archivo XML. Estoy recibiendo mediante este componente pues los parámetros que vienen del reporte anterior, y básicamente estoy acá internamente llamando a unos reportes, ¿sí? En este caso este que se llama reporte 1 es el ejemplo que me está conectando con Elasticsearch. Si recibo los parámetros, aquí tengo la conexión con la base de datos de Elasticsearch, le estoy diciendo que voy a hacer una búsqueda. Los parámetros de búsqueda pues los tengo acá definidos en una variable de contexto que se llama filtros, que básicamente son los que están aquí comentados. Él hace la consulta y me devuelve una serie de registros que se almacenan en el archivo Excel, y ese archivo Excel, pues una vez se termine de construir el archivo Excel, va a llamar al componente ts3copy, que es el que se me va a conectar con AWS. Digamos que abro la conexión, recibo los parámetros del reporte anterior, que es la ubicación del reporte, el nombre del reporte, lo guardo, ¿sí? en el S3 y cierro la conexión. Aquí importante de este Talent ESB es que yo ya no necesito las librerías adicionales que tenía por acá, ¿sí? Las que necesitaba para conectarme a Elasticsearch, esas librerías ya no se requieren, porque pues él ya trae todas las librerías para que funcione correctamente estos componentes REST, ¿sí? Ya con esto se tiene pues un ETL que me permite exponer un servicio REST en un puerto cualquiera que yo quiera, construir un reporte a partir de una consulta que se hace a Elasticsearch o cualquier base de datos y guardarlo en AWS. Una vez se tiene ya este reporte construido, lo que hacemos es exportarlo mediante un build job. Bueno, aquí me está diciendo que algunos están abiertos, no importa que no se han guardado. Yo lo voy a guardar en una ubicación que tengo, una ubicación donde tengo mi servicio de runtime, ¿sí? En una carpeta deploy, ahí es donde guardo este jar que estoy generando, porque él me genera es un jar donde incluye todos los subreportes que él tiene internamente, y solo la única forma o tipo de build es este. Una vez finalice ya la generación del jar, pues yo lo que hago es correr el runtime de Talent para poder exponer ese servicio. Es así de sencillo. ¿Dónde consigo el runtime de Talent? Pues cuando uno descarga el Talent ESB, él viene con dos carpeticas. Las dos carpeticas me permiten, traen tanto el diseñador, ¿sí? O sea, como el ID para diseño, y me trae el ID para diseño, que es el estudio, y me trae el runtime. Este runtime que está acá, él funciona tanto en Windows como en Mac, en este caso mi sistema operativo, pero si uno descarga la versión de Mac de Talent ESB, él no trae esta carpetica. Hay que descargar la versión de Windows para que traiga esta carpetica. Básicamente en esta carpetica hay una carpeta que se llama Container y otra que se llama Deploy, y ahí es donde yo voy a hacer el deploy
o voy a guardar el jar que acabé de generar a través del ETL de Talent. Yo lo guardo acá y lo que hago es dentro de bin ejecutar este comando, y una vez lo ejecute él me va a cargar el servicio que tengo acá, este servicio. Entonces voy a salirme para mostrar. En esta ruta tengo tengo el runtime, el contenedor y bin, y pues tengo los ejecutables. Lo que voy a hacer es ejecutar este trun, pero entonces primero verifiquemos que en la carpeta deploy, tengo el archivo jar que acabé de generar con mi talent, ¿sí? Aquí tengo pues dos archivos, dos pruebas que hice, son las que se están exponiendo los servicios, ¿sí? Apenas yo pegué el archivo acá, él ya arranca ese servicio, listo. Entonces voy a regresar nuevamente a la carpeta bin para ejecutar el programa del Talent Runtime y que me despliegue los servicios. Punto de run, y él me va a desplegar el runtime de Talent. Este runtime que está corriendo acá es la versión 7.4.1. En esta versión pues yo presenté algunos inconvenientes relacionados con los drivers para conectarme a SQL Server. Yo tengo pues el ETL que estoy construyendo, hace una consulta también a SQL Server, y cuando lo estaba ejecutando pues él me generó inconvenientes en la conexión, ¿sí? Me estaba saliendo este error que tengo acá. Me decía que no encontraba pues que había una excepción, que no encontraba una clase JDBC driver. Buscando este error pues en internet encontré que pues es el driver de SQL Server, y pues hay varias opciones para solucionar el error. Ninguna de las opciones me funcionó. Pues una es desinstalarlo acá, no me dejó instalarlo. El otro es que cuando se compile el jar desde Talent hay que cambiar una propiedad que dice que no excluya ese driver de SQL Server, tampoco me funcionó. Entonces lo que hice fue ir a buscar el driver por mi explorador de archivos, lo busqué y vine y lo copié internamente en la carpeta libs de este Talent Runtime, y ya con eso me funcionó correctamente. Si ya hago acá un listado, me expone todos los servicios que él está corriendo. En este caso me está corriendo concepto reportes y está activo. La URL localhost 8040, este puerto, él me expone el servicio, o sea, me dice que ya está corriendo este servicio de reportes y yo lo puedo consumir, ¿sí? Entonces de esa manera se logra el despliegue de este reporte en Talent Runtime. Otra cosa es que este reporte pues está accediendo a archivos XML, que son los que configuran las conexiones a la base de datos. Y normalmente cuando se despliega esto en Docker pues se crean variables de contexto en el Docker donde yo defino esas conexiones a la base de datos. Yo aquí lo que hice fue crear una carpetica de conexiones, la cual se crea en el nivel del contenedor. En este runtime que tengo aquí configurado, tengo el contenedor, y en este contenedor creo la carpeta de conexiones. Ya internamente en mi ETL yo he configurado que él va y me busque el path, o sea la ruta donde está / conexiones. En este nivel es que yo configuro las conexiones si no quiero crear variables de contexto a nivel del sistema operativo que me vayan y me busquen estos dos archivos, o que de esa manera yo ya tengo completo el despliegue de mi reporte y me funcionaría correctamente.